Hola, estimados, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ok. Bien, Dios les bendiga. Eh, Vamos a comenzar al tiro, en honor al tiempo, ¿ya? Eh, Antes que todo, los voy a invitar a orar al Señor para poder comenzar. Señor, te damos gracias hoy por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder juntarnos y compartir, Señor, una palabra y unos procesos que son sumamente importantes, Dios mío, para la evolución de la iglesia. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas hoy con tu presencia, Señor, porque sabemos que el conocimiento solo no es nada, todo debe estar embebido de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Dios, te adoramos, te bendecimos, eres el más hermoso, Señor, entre los hijos de los hombres. Por eso hoy, Señor, declaramos nuestra dependencia solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, no sé si tienen alguna consulta antes de comenzar. ¿No? Ok, todo bien entonces. Bien, comenzamos el módulo 2, ¿cierto? Y dentro de este módulo existen dos actividades. La primera es una guía, ¿cierto? En donde ustedes tienen que bajar el formato y es como una suerte de clase o lección, ¿cierto? Relacionado con las causas de la Reforma Protestante. ¿Mm? Eso es un 60% y el 40% es un cuestionario que aún no lo subo, pero es un cuestionario que de aquí a que termine el módulo me parece que tiene 3 semanas de desarrollo para poder hacerlo. Y bueno, son preguntas básicamente de estas clases y también son preguntas en el cuestionario relacionadas con las lecturas, ¿no? Tienen 3 lecturas que son aún lecturas generales, básicamente una contextualización propiamente tal del periodo. Espero que hayan podido ver el video de 30 minutos que les grabé asociados al contexto histórico del Renacimiento, de la Edad Moderna, ¿cierto? Igualmente las lecturas hablan de ello, lo hablan someramente, yo también lo hablé someramente, pero para que tengan un contexto generalizado de dónde se inserta, ¿cierto?, históricamente la Reforma Protestante. Porque sin esa contextualización es difícil poder entender cabalmente los procesos que subyacen en la Reforma Protestante, ¿cierto? Porque el contexto va dando forma también a muchos hilos y muchos caminos que comienza a tomar la Reforma en un momento. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan súper claro antes de comenzar ya propiamente tal a ver las causas inmediatas y el proceso de reforma propiamente tal, tener muy clara esa contextualización, ¿ya? Esta clase específicamente yo la quiero dedicar un poco más al concepto de reforma, el concepto de reforma y concepto de reforma protestante, y también vamos a ver algunas, juntamente con eso, algunas opiniones de algunos historiadores, ¿cierto?, que respecto a la reforma, historiadores de todo tipo, historiadores seculares, historiadores protestantes, historiadores católicos también, y vamos a ver y vamos a contrarrestar muchas veces las opiniones que tienen unos de otros de la reforma protestante. Claro, uno dice, pero si fue algo histórico, ¿cómo pueden haber diferentes visiones? Pero existen visiones muchas veces sesgadas incluso por la misma religión. Y existen... disculpen, voy a buscar el lado. Y existe muchas veces un sesgo en algunas opiniones y otras opiniones que son bastante interesantes respecto al proceso de reforma. Entonces, cuando yo siempre les he reiterado, ¿cierto?, que la reforma es uno de los acontecimientos más relevantes de la Edad Moderna, puesto de que es un motor también que da forma a muchas situaciones que van a pasar después, no solamente en el ámbito religioso, sino que también en el ámbito
económico, social, político, ¿cierto? Más adelante vamos a tener una clase específicamente del legado de la reforma y realmente hay cuestiones que sorprenden, ¿cierto? Cómo ha incidido la reforma a través de la historia. Bueno, este año más que nunca se habla de la reforma, ¿cierto? Este año más que nunca por todos lados hay conferencias, por todos lados eh, hay, hay personas que hablan de ello, que ciertamente es muy positivo, pero y ahí también emanan y surgen muchas opiniones respecto al proceso de reforma. Vemos en universidades destacadas del mundo que ya iniciaron este proceso de incluso de conferencias asociadas a la reforma, por lo tanto vemos la gran importancia de ello. ¿Ya? Opiniones respecto a eso, después esto va a decantar en opiniones católicas, ¿cierto? ¿Qué visión tienen los católicos de la reforma o qué visión han tenido los católicos romanos desde el siglo XVI hasta nuestros días? Y vamos a ver cómo se ha desarrollado esa visión y cómo ha cambiado la visión que han tenido los católicos desde el siglo XVI hasta el hasta hoy. ¿Ya? Esos son los tres aspectos que vamos a ver hoy. Por lo tanto, vemos la primera parte, ¿cierto? Vemos que el concepto de reforma está asociado, por lo general se habla de reforma protestante, pero lo más correcto, historiográficamente hablando, son reformas, ¿ya? Es un periodo de reformas, no es una reforma protestante. Nosotros vemos varias reformas protestantes y varias reformas, incluso dentro de la Iglesia Católica, que surgen antes del siglo XVI, ¿cierto? Que eso es lo que veníamos viendo en el módulo anterior, y también yo les hablé en la clase anterior que tuvimos en vivo, en el cual vimos ciertos los antecedentes o los protoantecedentes de la Reforma Protestante, y vimos la aparición, ¿cierto?, de ciertos movimientos reformistas, tanto endógenos como endógenos que aparecen dentro de la Iglesia y también exógenos que son motivados por causas externas de la Iglesia, por fuerzas externas de la Iglesia, que tienen obviamente relación de una u otra forma con la Iglesia. Por lo tanto, lo primero a considerar es que la reforma es un proceso de reformas, ¿ya? Un proceso de reformas que comienzan en la Edad Media y finalizan y pasan, ¿cierto?, por la reforma protestante propiamente tal, y después la reforma magisterial, en donde tenemos... ¿Por qué magisterial? Se refiere principalmente porque la reforma incidió no solamente a algún estrato social, sino que fue más generalizada, incluso a nivel de magisterio, a nivel de magistrados en esa época, ¿cierto? Cómo incidió la reforma también en la evolución política de la Europa del Renacimiento. Y magisterial también se refiere, por cierto, a esta reforma que fue movida, ¿cierto?, primeramente por Lutero, posteriormente Zwinglio y Calvino, ¿cierto?, que estos tres personajes le dieron la calidad de magisterio a la reforma, que fue el primer proceso de reforma un poco más difundida y mayormente difundida, porque nosotros vimos que antes de este proceso existieron muchos otros que intentaron también llevar a la Iglesia a una reforma, pero la Iglesia no escuchó en absoluto estas voces. Y después tenemos otra reforma que se llama la reforma radical, ¿cierto?, en donde aparecen grupos radicales como los anabaptistas, y que son grupos que van a llevar a la reforma un poco más allá, un poco más. Y después van a surgir una gama de grupos que posteriormente se van a transformar en denominaciones, ¿cierto?, como las que tenemos hoy día. Por eso es que la reforma protestante, o nosotros los protestantes, somos muy diversos. Y yo no lo veo como un aspecto negativo. Claro, nos ha traído lamentablemente una serie de consecuencias, entre ellas la desunión, ¿cierto? Pero
esta diversidad también creo que es muy rica, la diversidad que existe dentro del protestantismo. Hablando desde un punto de vista también una diversidad positiva en el sentido de que varias denominaciones siguen el Evangelio como corresponde y otras que se han desviado mucho. Por eso que hoy día estamos a 500 años de la Reforma y yo creo que Dios está haciendo algo en la iglesia, está motivando a los líderes, a los pastores para avanzar hacia una reforma interna, no como la que se dio en el siglo XVI, pero quizás esta reforma que se está llevando a cabo hoy día dentro de la iglesia va a ser tan importante como la reforma de Lutero, puesto de que el ambiente en religioso hoy día es muy similar al siglo XVI, pero con la diferencia de que la reforma tiene que ser básicamente interna, ¿cierto? Interna. Bien, aclarado esto, vemos algunas opiniones de los historiadores respecto a la reforma. ¿Por qué vamos a ver opiniones? Porque a través de estas opiniones se nos va a aclarar el panorama de la reforma protestante, ¿cierto? Cuáles son sus características un poco más generales, ¿verdad? Y también qué entendemos por reforma, en definitiva, qué entendemos por reforma protestante. Y aquí hay varios autores, uno de los primeros autores que quiero citar, yo voy a ir leyendo algunas citas que tengo por acá, es, todos lo conocemos, ¿cierto? O lo hemos oído, el gran filósofo Hegel. Él dice que la reforma es la última etapa del desarrollo de la conciencia y del espíritu germano en la historia universal, caracterizada por una incontenible vocación de libertad y del espíritu y de la búsqueda de la universalidad. La intimidad del espíritu germano fue el terreno propio de la reforma, y solamente de esta simplicidad y sencillez pudo surgir la gran obra. El principio de la reforma espiritual había conservado aquí, llevó la profunda revolución, partiendo del corazón simple y sencillo. En definitiva, Hegel plantea que la reforma protestante se generó debido a que el pueblo alemán, en este tiempo, estaba en búsqueda de esa libertad. Recordemos que todavía los estados nacionales, recién en la época del Renacimiento, se comienzan a conformar, ¿cierto? Cuando hablamos de estados nacionales, hablamos de los estados como los conocemos hoy día. La Alemania, como conocemos hoy día Alemania, no existía. Recordemos que existían reinos, ¿cierto? Gobernados por un monarca, en este caso uno de los más destacables de este periodo fue Carlos V, ¿cierto? Entonces, pero cada pueblo tenía su identidad, y los alemanes tenían su identidad, la identidad germana. Entonces Hegel plantea que efectivamente esta reforma generó en el pueblo alemán una ansia de libertad, ¿ya? Una ansia de libertad. ¿Y qué lo llevó a tener esta ansia de libertad? La necesidad de interpretar la Biblia que promueve la reforma, que promovieron los reformadores. La libertad de la libre interpretación, por ejemplo, de las escrituras. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media nosotros vimos cómo la Iglesia incidió en todo esto, es decir, la interpretación dependía solamente de la Iglesia, pero la Reforma Protestante viene a imponer una impronta, y esa impronta se asocia a la libre interpretación. Ahora, para llegar a una libre interpretación, era necesario que las escrituras llegaran a más gente. Es por eso que todas estas fuerzas, ¿cierto? Yo les llamo fuerza, pero todas estas fuerzas que confluyen durante el siglo XVI van a facilitar ese proceso. Una de ellas es la imprenta, ¿cierto? La imprenta, la invención de la imprenta, Gutenberg, 1445, si mal no recuerdo, ¿ya? Fue un acontecimiento, y de hecho fue una de los motores que generó una rápida expansión de la Reforma Protestante y de sus principios. Entonces la Reforma Protestante era llevar al pueblo la Biblia. Eso era. Para nosotros hoy día parece ser absurdo, porque tenemos Biblia por todos lados. En ese tiempo
las copias bíblicas solamente las tenían el clero y algunos de la nobleza. Acordémonos que la Biblia, si tú querías una copia, tenías que mandarla a hacer a un monasterio o algo, y ahí estaban los copistas, o estaban los monjes que transcribían la Biblia, y la transcribían en mano, me parece ahí manuscrito, en los manuscritos. Entonces, este proceso fue acelerado por la Reforma Protestante, y Lutero lo aprehendió muy bien, ¿cierto? Lutero lo utilizó muy bien. Todas sus querellas en contra de la Iglesia, todas sus 95 tesis, partiendo de las 95 tesis, después todas sus publicaciones, ¿cierto? Fueron rápidamente expandidas durante la época. Y sin ir más lejos, años después, él pudo traducir la Biblia al alemán, ¿cierto? No existían, o sea, sí existían traducciones ahí por ahí que había hecho Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, había hecho una traducción, y al alemán existía una traducción, pero la traducción de Lutero fue especial, puesto de que incluso la traducción de la Biblia al alemán que hizo Lutero fue el comienzo incluso, y eso es parte del legado de la Reforma, fue el comienzo del idioma moderno alemán, imagínense, fue el comienzo del idioma moderno alemán. Entonces, ¿por qué lo hizo Lutero? Tradujo la Biblia y se dio ese tremendo trabajo de traducir la Biblia por una razón bien sencilla. La gente tenía que leer la Biblia. La sola escritura, ¿cierto? Era importante, por lo tanto, si se difundía la sola escritura, el concepto sola escritura, la escritura debiera estar a la mano de mayores estratos, ¿ya? No podemos hablar que la escritura llegó a todo el mundo. No. Sí, pero fueron estratos, por ejemplo, los estratos de la burguesía, por ejemplo, pudieron obtener copias de la escritura. Recordemos que el primer libro fue la Biblia, ¿cierto? El primer libro impreso de la Biblia de Gutenberg, ¿cierto? La primera. Por tanto, de ahí nosotros vemos la importancia de esto, la importancia y la necesidad de las escrituras. Entonces, Hegel ve esta necesidad del pueblo alemán, ¿cierto?, de ser un poco libre, de venir de un proceso muy coartado por la Iglesia, muy cortado en el pensamiento, ¿cierto?, muy controlado el pensamiento por la Iglesia, ¿cierto? Entonces los alemanes se encuentran con esta necesidad de interpretar ellos la Biblia y con esta necesidad de libertad, porque después se traduce esto en libertad, ¿ya? Entonces esto lo soluciona Lutero a través de su magna obra de traducción al alemán. Después Hegel explica el significado de la Reforma, que él dice que el significado de la Reforma lo explica a través de la historia del espíritu que él promueve, ¿cierto? Dice él, pero con la Reforma comienza el reino del espíritu, donde Dios es conocido realmente como espíritu. Con esto se alza la nueva y última bandera en torno a la cual se congregan los pueblos, la bandera del espíritu libre, que existe en sí mismo y por ende en la verdad, y que solo por la verdad existe en sí mismo. ¿Qué podemos rescatar entonces de estas opiniones? La libertad. La libertad, ¿cierto? Que es un concepto que va a evolucionar durante el Renacimiento, y después la libertad se va a transformar, ¿cierto?, en prácticamente un Dios cuando llegamos a la otra época, la época contemporánea, después de la Revolución Francesa. Pero esta libertad era la libertad del cristiano, básicamente la libertad del cristiano. Pero ciertamente fueron conceptos que fueron evolucionando también a través de la historia. Para Schweigert, él escribió un libro asociado a la Reforma, no asociado a la Reforma, pero sí escribió un diccionario teológico, ¿cierto?, en donde
donde define varios conceptos, entre ellos el concepto de la reforma, y él dice que la reforma constituye la lucha más apasionada de toda la historia de la Iglesia, por encontrar la verdadera forma de cristianismo. Entonces, ese es nosotros, no es porque nosotros seamos protestantes, pero la verdad histórica lo dice. Ahora, sin dejarle de lado todos los errores que se cometieron durante la Reforma. O sea, ustedes se van a dar cuenta a través de todas las lecturas que nosotros vamos a tener que durante el desarrollo de la Reforma murieron muchos. No solamente murieron protestantes perseguidos por la Iglesia Católica Romana, sino que murieron protestantes a manos de otros protestantes. Vemos guerras. Entonces la Reforma protestante también tiene su lado oscuro, el lado oscuro que muchas veces nosotros como evangélicos no lo hablamos mucho, porque quizás nos provoca un poco de vergüenza, pero vemos a unos anabaptistas, ¿cierto?, que fueron duramente perseguidos y fueron masacrados por otros grupos protestantes. No solamente fueron perseguidos por la Iglesia Católica, sino que también por la Iglesia Protestante, ¿ya? Ahora, en una opinión un poco más provocadora, William Darros es un filósofo, ¿cierto?, que nos plantea lo siguiente. Él dice: es importante aclarar que ni Lutero ni Calvino ni Wesley deben ser vistos como reformadores, por cuanto la reforma no es una reformulación. La reforma fue un volver al cauce original, porque previa a ella lo que se operó fue una deformación del verdadero mensaje de Cristo, ¿ya? Ciertamente su opinión tiene lógica, ¿cierto? Claro, él dice que Lutero, Calvino ni Wesley fueron verdaderos reformadores, porque la reforma no es una reformulación, sino que la reforma fue un volver al cauce original, ¿cierto? En eso creo que hay mucho de razón, un volver al cauce original. Si bien existió en la palabra propiamente tal de reforma, existieron reformas asociadas a la Iglesia Católica, asociadas a esta decisión que posteriormente tuvo donde emerge la Iglesia Protestante, pero la protesta de Lutero no podemos encasillarla dentro de un concepto que algunos piensan por ahí, que Lutero quería crear una nueva religión. Lutero lo que quería hacer era reformar la Iglesia. Si la Iglesia hubiera sido sensible a todas estas críticas de todos estos reformadores y pre-reformadores, desde el siglo XII en adelante, si hubiera sido sensible la Iglesia Católica a esto, estaríamos hablando de una historia muy distinta, ¿cierto? Si la Iglesia Católica hubiera adoptado estas críticas y las hubiera aplicado en base a una reforma. Como nosotros vimos, hubo diferentes concilios de la Iglesia que intentaron buscar la reforma interna, pero solamente se quedaban en lo parcial, ¿cierto? No se introducían más allá de la reforma. Entonces todos esos concilios fracasaron. Acordémonos los concilios que estaban asociados a solucionar el problema del cisma papal, ¿cierto? Entonces todo quedaba ahí, todo quedaba en la superficie. Entonces, como dice William Darros, la reforma fue un volver al cauce original. ¿Por qué? Porque los reformadores, su protesta y su grito fue volver a las Escrituras, que eso es lo que siempre nunca debiera haber perdido el cauce de la Iglesia durante todo este tiempo. Jean de Lemoyne es un historiador francés, especialista en el cristianismo. Él tiene la siguiente opinión. En primer lugar, la reforma fue una respuesta religiosa a la gran angustia de fines de la Edad Media, ¿cierto? Y ciertamente vimos nosotros las características de la Edad Media, ¿cierto? Después vimos la situación del papado en la Edad Media, a las fines de la Edad Media en la Baja Edad Media. Vimos la corrupción de la Iglesia. Entonces, claro, de Lemoyne acierta
que la Reforma fue una respuesta religiosa a este grito de angustia que tenían los tanto religiosos como también laicos para generar un cambio en la iglesia. Y sigue diciendo, cuando una serie de 48 catastróficos acontecimientos sucedieron, sacudieron y desorientaron las almas, la guerra de los 100 años, la peste negra, hambres frecuentes, el cisma occidental que se prolongó durante 39 años, ante la indigna sorpresa del mundo cristiano, los individuos y las sociedades tomaron conciencia de su maldad, se sintieron culpables y pensaron que solo el pecado podía ser causa de tanta desgracia. ¿Te fijas? Entonces, llegando al Renacimiento, tenemos una serie de acontecimientos históricos y coyunturas históricas que van a ser fuerzas también sobre el pensamiento, sobre el pueblo, sobre la sociedad. Va a ser fuerza ¿para qué? Para que la sociedad se harte de todo este desarrollo, de toda esta situación que se está dando, y que proteste en contra de la iglesia. Entonces estas fuerzas en definitiva van a ser el motor que van a impulsar posteriormente el inicio de la reforma en 1517, pero eran fuerzas que venían desde fines de la Edad Media, ¿ya? Bien, hay uno de los textos que ustedes van a tener que leer, George Fisher, que es de un libro llamado La Reformación, y quiero sacar algunas ideas de este libro, ¿cierto? Él dice que la Reformación como una querella académica, lo ve como una querella académica que sirvió de núcleo a todo el descontento de una época turbulenta. Una querella académica, es interesante. La Reforma Protestante se inicia en Wittenberg, en la iglesia de Wittenberg, del castillo de la universidad, ¿cierto? Y la Reforma inicia en Silvo. Personajes como Melanchthon, ¿cierto? Que va a ser uno de los intelectuales más importantes de la Reforma también. El mismo Juan Calvino era un gran intelectual de esta época, ¿cierto? Entonces vemos que fue una querella también académica, a pesar de que, así como lo constata también en su último libro que sacó nuestro compatriota Manfred Svensson, en donde estudia, ¿cierto?, la tradición intelectual de la Reforma Protestante, y ve su tesis central es como como la continuidad que existe entre la Edad Media y el Renacimiento. Él ve cierta continuidad en el pensamiento y en el desarrollo del pensamiento de los reformadores también. Sin embargo, todas estas discusiones que se daban a nivel también académico. Teólogos importantes, ¿cierto?, humanistas importantes, como uno de los más grandes humanistas fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue uno de los más brillantes humanistas del siglo XVI, y él, incluso para algunos, asienta las bases de la Reforma Protestante. Él nunca fue protestante, él fue católico, siempre católico, pero él sabía y estaba consciente de la situación de la Iglesia, y él escribe también en contra de la riqueza de los obispos, ¿cierto? No sé, escribe una serie de tratados también relacionados con eso, y muchos historiadores también concuerdan que fue uno de los motores también que dio fuerza a la Reforma Protestante, él sin saberlo. De hecho, él tuvo muchos intercambios de opiniones también con Martín Lutero, pero Martín Lutero también se afirmó mucho de las ideas de Erasmo de Rotterdam. Un brillante político, filósofo, ¿cierto? François Guizot,
1787, fue un historiador, un político francés, ¿cierto? Él dice que es un esfuerzo, la reforma es un esfuerzo hecho con la idea de libertar la razón humana de las cadenas de la autoridad. Y ahí volvemos a Hegel, ¿se acuerdan de Hegel? Lo que plantaba esta libertad del hombre que trae también la forma, una suerte de libertad de pensamiento también. Por eso que en base a esto hay muchos otros autores que después hablan que la reforma fue como un motor también que después dio origen al racionalismo, ¿no? Lo cual no estoy muy de acuerdo. Si bien la reforma, recordemos el contexto del humanismo. Acuérdense que el humanismo era un movimiento que surge en el siglo XVI y es un movimiento que propaga ¿qué? Propaga la crítica, propaga el desarrollo de la razón, y la reforma está dentro de eso. No podemos catalogar a los reformadores como humanistas. Quizás tenían algunas características humanistas. Para algunos Lutero era más medieval, más representaba más al hombre medieval que al hombre moderno. Quizás quizás Calvino era un poco más moderno en su pensamiento y en su desarrollo teológico después, ¿cierto? Pero aún así tenía algunas ideas que chocaban con el humanismo de la época. Esas son como las ideas, ¿cierto?, de la reforma, de diferentes autores. Ahora veamos de autores básicamente seculares, ¿cierto? Ahora veamos algunas ideas que han tenido los autores católicos romanos, ya que son bastante interesantes las ideas. Según Fischer, algunos escritores católicos romanos han declarado con frecuencia que el protestantismo es el padre de la mentira y de estas ideas racionalistas que aparecen posteriormente. Pero nosotros, en la medida que vamos viendo la evolución del pensamiento católico romano asociado a la reforma, nos encontramos con varias sorpresas, a pesar de que en un momento, ¿cierto?, muchos historiadores católicos sostenían que el sistema de la reforma, ¿cierto?, dio origen no solamente al racionalismo, incluso al ateísmo. Posteriormente culpaban a la reforma de todo el ateísmo que vino después del siglo XVIII, XIX, ¿cierto?, con estos principios, ¿ya? Para Laurent, también otro historiador católico, dice que el protestantismo conduce a la negación de los dogmas fundamentales del cristianismo histórico, ¿ya? Entonces, una crítica muy ácida que se le hace al cristianismo en un principio. Pero si vamos más atrás, ¿cierto? Vamos más atrás, desde a mediados del siglo XVI, nosotros ya vemos algunas críticas muy ácidas a Martín Lutero. De hecho, la literatura asociada a Martín Lutero en el siglo XVI está tiznada de críticas a Lutero. No se veía más allá, no se veían los aportes de Lutero, no se estudiaba tanto el aporte teológico de Lutero, sino que más bien la figura de Lutero, y muchas de estos escritos que se escribieron, valga la redundancia, en este tiempo, denostaban la figura de Lutero principalmente. Entonces, acá yo me voy a basar principalmente en una opinión de un profesor de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿cierto?, que se llama Antonio Raivy, que tiene una opinión bastante crítica respecto a la historiografía católica asociada a la Reforma, ¿cierto? Y él dice que hay que reconocer que el estudio sobre la figura de Martín Lutero por parte de los teólogos y los historiadores católicos, lo más serio se encuentra en el siglo XX, ¿ya? Principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos vamos atrás, desde 1549 aparece un libro en latín que se llamó Comentarios acerca de los hechos y escritos de Martín Lutero, de Johannes Coslaeus. Y él describe todas esas historietas, porque en torno a la figura de Martín Lutero fueron surgiendo muchas
historietas, muchos rumores, muchas leyendas en torno a esta figura de Martín Lutero, ¿cierto? Y él toma como todas esas leyendas, sin ninguna rigurosidad histórica, por cierto, ¿ya? Y calumnia muy fuerte en sus escritos a Martín Lutero, lo trata de infame, hijo del diablo, ¿cierto? En su escrito. Entonces, incluso llegó por ahí a decir que él tenía un trato con el demonio vivo, ¿cierto? Entonces, dentro de su obra, él dice lo siguiente: en suma, la explicación de la crisis y la rebeldía del fraile Lutero le resulta muy sencilla. Se debió a la envidia, a la vanidad, a la soberbia, a la desobediencia, al desprecio de la autoridad, a su carácter desenfrenado. De este modo pasional brotó su sublevación, y para la justificación doctrinal interpretó de una determinada manera algunos textos de San Pablo. ¿Cierto? Es decir, la actitud de Lutero fue movida más que nada por un aspecto moral. ¿Ya? Esa era como su tesis, un aspecto moral. Por eso es que lo retrataba como una figura bastante abominable. Estamos hablando de un artículo, ¿cierto?, que sacó un profesor de teología de la Católica de Chile. Bueno, estas opiniones, según Antonio Revein, que estamos viendo, creo ha sido un muro de incomprensión hacia la figura de Lutero por parte del catolicismo, ¿cierto?, de los historiadores y los teólogos católicos, puesto de que todos iban como en esa línea. Ya a fines de 1900, en Mainz, encontramos un libro, una obra del dominico Enrique Susón de Nifl, 1844-1905, ¿cierto? Esto es una obra erudita, ¿ya?, fundada en un estudio acucioso de fuentes documentales. Se titula Lutero y el luteranismo en su primer desarrollo. Bueno, en esta obra se utiliza un lenguaje igualmente incontrolado, vemos, a pesar de que era bastante erudita en algunos procesos históricos que trata, pero había una tendencia a la hostilidad en contra del reformador, ¿cierto? Es decir, esta tendencia sigue en la primera parte del siglo XX. Más adelante Hartmann Grisar escribió un volúmenes titulados Lutero, que se publicó en la primera década de 1900, y Grisar ya encuentra algunos aspectos positivos en el reformador. A diferencia de los historiadores que le precedieron, él igual destaca algunos aspectos positivos, pero él trata, ¿por qué? Porque trata de acercarse al Lutero histórico, ¿cierto? Porque acaba con muchas leyendas que estaban en torno al reformador. Sin embargo, a pesar de su erudición, dice Reivin, el autor se queda en la superficie, ¿cierto? No, en Reivin dice, no logra captar la esencia de Lutero, que es precisamente teológico y religioso. Por último, el autor, según este autor, la causa de la crisis de Lutero es su orgullo y obstinación que derivan de una enfermedad psíquica, una neurosis traumática, ¿ya? Esa es la historia, la opinión de Grisar. Más adelante llegamos a uno de los historiadores más connotados dentro del mundo católico, que es Joseph Lortz, ¿cierto? Que ustedes han leído, ¿cierto? Les suena, ¿cierto? Ustedes han leído algunas obras de Joseph Lortz. Un segundo. Joseph Lortz. Por entonces, estamos hablando de la década de 1930, 1940, en donde él era catedrático de la Universidad de Münster, en Westfalia, y él escribe 2 volúmenes de la Reforma en Alemania, ¿cierto? Y estos volúmenes fue considerado como un cambio realmente crucial en cómo él representa la figura de Lutero y en la manera también de enfocar la Reforma. De hecho, este libro muchas veces es considerado, o esta obra, y Joseph Lortz es considerado como uno de los propulsores del Segundo Concilio Vaticano, donde se fortalece el ecumenismo, ¿cierto? Para Lortz, la Iglesia efectivamente había sido
protagonista de constantes abusos. ¿Ya? Él lo declara, él lo reconoce, cuál era el estado de la iglesia, que ciertamente es cuestión de mirar la historia, es cuestión de mirar las fuentes históricas que nos dicen cómo estaba la iglesia a fines de la Edad Media. Él dice que la iglesia estaba perdida teológicamente, ¿ya? No tenía vigor religioso, y él acepta que era necesario una reforma. Por lo tanto, él constata que hay una culpa de la Iglesia Católica muy fuerte, una culpa muy considerable de esta división que la tuvo la Iglesia Católica y que la debe asumir en definitiva. Lords también formula, no se queda atrás en las críticas, igual critica a Lutero, ¿cierto? Aseveraba que este se encontraba influenciado por su vivencia, dice. Era muy impulsivo, era poco cortés. Bueno, cuando nosotros estudiamos un poco la personalidad de Lutero, y efectivamente Lutero tenía un carácter más o menos complicado. Eso lo constatan varios autores, no solamente católicos, sino que varios autores. Tenía como un carácter un poco quizás explosivo. Los últimos años de su vida, ¿cierto? También tuvo bastantes conflictos por ahí en su personalidad. Entonces la obra de Lords, en cierto modo, encontró una cierta dificultad también dentro de la autoridad de la Iglesia Católica, porque la obra de Lords iba como en contra de toda la historiografía católica que se había escrito respecto a la Reforma anteriormente. Entonces esto incluso abrió, como yo le estaba diciendo, el paso a una suerte de movimiento ecuménico que comienza en el Concilio Vaticano II. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad, después de Lords, que antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos otras posturas un poco más modernas, ¿cierto? Que corresponden un poco más a una tendencia de llegar un poco más lejos de lo que llegó Joseph Lords. Aquí, Otto Hermann Pech, ¿cierto? Un dominico, Otto Hermann Pech, en 1982 publicó 2 obras, Introducción a Lutero y Justificado por la Fe, ¿cierto? Y en esta obra, Otto Hermann Pech, claro, profundiza, no se queda atrás también en las críticas, obviamente, ¿cierto? Sin embargo, profundiza en varios aspectos teológicos y muchas veces incluso confronta las tesis de Lutero o las ideas de Lutero con las escrituras, lo que no habían hecho otros historiadores o teólogos anteriormente, lo habían hecho de manera muy superficial, ¿cierto? Y por eso que publica 2 obras, que una se llama Introducción a Lutero y la otra se llama Justificado por la Fe. Actualmente, nosotros vemos que después del Concilio Vaticano II, en este mismo concilio se hace una valoración de la reforma como un hecho histórico. Hasta el día de hoy nosotros vemos, después vamos a leer algunas opiniones de Papa Francisco respecto a la reforma, y vemos que ahora en el siglo XXI han cambiado mucho la opinión católica romana respecto a la reforma protestante. Entonces, y este proceso comienza efectivamente después del Concilio Vaticano II, después de la segunda, y como crisis lo considera, considera ciertos puntos relevantes dentro y rescatar dentro del protestantismo, en definitiva. ¿Ya? Entonces, este decreto que se formula en el Concilio Vaticano II empieza incluso con un reconocimiento en la ruptura protestante y, bueno, el Concilio Vaticano concluye de que las culpas fueron de ambos lados, no fue solamente de Lutero, sino que fue por ambos lados. Juan Pablo II, más adelante, ¿cierto? O más cercano a nosotros, habla de un Lutero religioso, ¿cierto? Hay algunos incluso dentro de la iglesia que han
no dentro de la iglesia, sino que más bien un mundo externo a la iglesia, que han propuesto canonizar a Lutero. Sin embargo, a Lutero nunca se le ha podido canonizar por los conocimientos que yo tengo, por dos razones. Una es que fue excomulgado por la iglesia y murió excomulgado por la iglesia, y no se le puede levantar la excomunión, ¿cierto? Pero bueno, con el tiempo entonces se comienza a reconocer también a Lutero como un testigo del Evangelio, en definitiva, como un maestro de la fe, es reconocido, ¿ya? Aquí yo les voy a leer una pequeña entrevista que se le hizo por aquí lo tengo, sí, al Papa Francisco, que está en Así Prensa, un portal católico, ¿cierto? Que le hizo una entrevista al Papa Francisco preguntándole sobre Lutero, ¿cierto? La primera pregunta era: ¿qué podría aprender la Iglesia Católica de la tradición luterana? Él dice lo siguiente: me vienen a la mente dos palabras, reforma y escritura. Trataré de explicarme. La primera es la palabra reforma. Al inicio, el de Lutero fue un gesto de reforma en un momento difícil para la Iglesia. Lutero quería proponer un remedio a la situación complicada. Después este gesto también, a causa de situaciones políticas, pensemos también en el cuius regio y eius religio, ¿ya? Se transformó en un estado de separación y no en un proceso de reforma de toda la Iglesia, que sin embargo es fundamental, porque la Iglesia es sempre reformanda, está en permanente reforma. La segunda palabra es escritura, la palabra de Dios. Lutero ha dado un gran paso para poner la palabra de Dios en las manos del pueblo. Reforma y escritura son las dos cosas fundamentales en las que podemos profundizar mirando la tradición luterana. Me vienen a la mente ahora las congregaciones generales antes del cónclave y cómo se pidió vivamente una reforma y cómo estuvo presente en nuestras discusiones. Si se fijan, son opiniones más cercanas, opiniones más modernas y opiniones más positivas respecto a la reforma protestante, ¿ya? Otras opiniones que podemos destacar de historiadores seculares, protestantes también: Lucien Febvre, quien escribió Martín Lutero, un destino, en 1927, postula que la tesis de que Lutero no era un reformador, porque él pretendía cambiar las bases espirituales de la Iglesia, desde su espíritu católico. Por eso que no lo considera como un reformador. Esta opinión es recurrente en varios historiadores, no se considera como reformador, puesto de que o quizás como un reformador que quería implantar o plantar una nueva religión. Nunca Lutero tuvo esa intención. Febvre dice: reforma y libertad. Tal había sido durante años el grito de guerra, grito de unión de sus partidarios. Reforma. Lutero no era un reformador. Esto estaba demasiado claro. Además, cuando en 1517 se había alzado frente a la Iglesia que pretendía se había alzado frente a la Iglesia que pretendía reformar Alemania, fundar una nueva iglesia luterana. No, Lutero había partido para cambiar las bases espirituales del cristianismo. Esa era su primera intención. En el ámbito social, nos señala que la reforma estuvo conectada con la filosofía humanista. Esa forma de razonar y criticar será un elemento muy importante para cuestionar las prácticas. Y aquí volvemos un poco a esta problemática que surge cuánto de moderno tenía Lutero, ¿cierto? Se han hecho estudios respecto a esto. El escritor que estamos hablando, Lucien Febvre, las causas de la reforma están dadas, dice él, por factores psicológicos que ocurren en la sociedad del periodo moderno. Hay otras opiniones, ¿cierto? En la opinión de un profesor que yo tuve en la universidad, se llama Marco Antonio Huespe. Yo me acuerdo que él nos habló, bueno, él era profesor, ahora me parece que ya no está,
ya no está en esta tierra, partió. Él, de hecho, yo me acuerdo que participé en un curso en la universidad, le llaman como cursos optativos, ¿cierto?, de Martín Lutero. Él hizo un curso de Martín Lutero, ¿ya? Y él tenía él ha escribió un libro y varios artículos por ahí también asociados a la modernidad de Lutero y cuán moderno fue Lutero o no, ¿cierto? Calvino también estudió mucho. Estamos hablando de una persona que era católica, ¿ya? Sin embargo, le apasionaba el tema. Entonces, su tesis principal respecto a Lutero, él no ve a Lutero como moderno, ¿cierto? Él dice, ¿qué hay de moderno en Lutero? Y él dice lo siguiente: a la angustia y apremiante pregunta del reformador, ¿de qué manera puedo yo salvar mi alma de la condenación eterna?, es preciso observar que ese es un problema que ni siquiera es apropiado de su tiempo, o por lo menos no es una interrogante que formularía un hombre del Renacimiento. Esto es una cuestión medieval y no moderna, ¿cierto? Vemos Lutero desde esta perspectiva. Entonces vemos una continuidad del Lutero, una cierta continuidad de un hombre medieval, ¿cierto?, que tiene esta... no han leído todavía ustedes un poco la vida de Martín Lutero, pero yo creo que algo ustedes saben, ¿cierto?, cómo Lutero llega a esta convicción, ¿cierto?, y cómo llega a esta transformación interna, que llega por una razón, también por una necesidad espiritual, emotiva. Él pasó noches y noches atormentado sobre su salvación, sobre el tema del pecado y todo este tema. Pasó por flagelaciones, él flagelándose su propio cuerpo. A diferencia de Zwinglio, a diferencia de Calvino, que quizás no tuvieron esta experiencia que tuvo Lutero. Lutero fue marcado por la experiencia, que lo llevó también a estudiar y a introducirse a estos libros como el libro de Romanos, por ejemplo, y Gálatas, que lo estudia muy profundamente y extrae su teología, ¿cierto?, desde estos libros, básicamente. Daros, que lo habíamos citado anteriormente, nos plantea algo muy distinto a lo que plantea Weffe. Él ve efectivamente a Lutero, que es un humanista, que él tiene práctica humanista. ¿En qué lo ve como humanista? Lo ve en el concepto de crítica que Lutero expone frente a la Iglesia. Recordemos, la crítica era una práctica muy usada por los humanistas, ¿cierto? El razonamiento, la crítica, muy utilizada. Voy a leerle acá un artículo que salió. Dice lo siguiente: en un homenaje para el 5º centenario del nacimiento de Martín Lutero, el filósofo costarricense Roberto Murillo sostuvo que la semilla de la afirmación moderna de la subjetividad y de la libertad estaba en la ruda palabra de Lutero. Lutero inicia el descubrimiento de la subjetividad y de la libertad moderna. Ya esto fue publicado en La Nación en 1983. Según Murillo, el primer paso del pensamiento moderno es una negación de la idolatría, que surge en Lutero, ante la ausencia de la fe y ante el silencio organizado sobre la palabra de verdad, crisis que él experimentó primero en sí mismo y después en la cristiandad organizada de su fe, ¿cierto? Aquí vemos entonces dos opiniones muy diversas de Lutero. Weffe y muchos otros, ¿cierto?, que opinan que Martín Lutero efectivamente era un hombre no del Renacimiento, no era un humanista, sino que era un hombre que tenía un pensamiento un poco más asociado a la Baja Edad Media, a la Edad Media. Y por otro lado vemos a otro grupo de historiadores que plantea otra situación en donde ven a un Lutero efectivamente con características reformistas, su uso de la crítica, el desarrollo de la libertad, que se expresa posteriormente en la libertad moderna. Bueno, en fin, estas dos visiones historiográficas, desde mi punto de vista, son perfectamente compatibles.
¿Mm? Creo que efectivamente Lutero, esta es mi opinión, digamos, creo que efectivamente Lutero tenía ambos aspectos. Yo creo que es un pensamiento de transición entre el hombre medieval y el hombre moderno. Creo que ese era el pensamiento de Lutero. Eh, Puesto de que nosotros encontramos muchas características de Lutero medievales, ¿cierto?, de su pensamiento, uh, pero también muchos conceptos que él trata y su cosmovisión también se acerca mucho a los ideales de la modernidad. ¿Qué más les puedo? En conclusión, concluyamos aquí. Fischer dice, la reformación trajo una reivindicación del sentimiento religioso y ocasionó por medio de su influencia un gran despertar del celo religioso dentro del cuerpo católico. Lauren, por su parte, dice también que en el siglo XVI la religión se encontraba en una profunda decadencia que amenazaba la ruina, que Lutero efectuó una revolución religiosa en la mente de una generación que se inclinaba hacia la incredulidad y se iba acercando a ella con un paso rápido. Reforma era enemiga de la incredulidad, o la reforma era enemiga de la incredulidad de la cual salvó al mundo cristiano. ¿Ya? La libertad intelectual, de pensamiento y de investigación fue una consecuencia incluso de la reforma. Incluso la reforma fue la causa de muchos cambios políticos, sociales, de gran envergadura que hubo durante el siglo XVI y siglo XVII. Hasta el día de hoy vemos su impronta. Así que yo creo que en una segunda clase vamos a tratar estos temas que están asociados más a las consecuencias y al legado de la reforma protestante. ¿Ya? Aquí me están haciendo algunas preguntas. ¿O no? Ya. No sé si tienen algunas preguntas. A ver si tienen algunas preguntas, estimados. Gracias por la asistencia. Hay dos. No sé qué les pasó a los otros. ¿Lo Sergio. escucha, profe? ¿Lo escucha? Sí. Es con respecto al trabajo que es para el 23, de la lección que estaba hablando usted. Ya. Dentro de eso dice que también hay que ponerlo a la iglesia y que hay que tomar como los comentarios que también ellos hagan. ¿Eso también va incluido en el informe que se entrega el día 23? Si eso va incluido, bueno, ahí igual se les da la alternativa de, sabemos de que todos no pueden hacerlo. No todos tienen esa posibilidad en la iglesia. Pero sería atingente, ¿cierto? Que ustedes pudieran tener esa opción, hablar con el pastor y decir, ¿sabe qué? Estoy estudiando. Y hoy día, y ahora que son los 500 años de la reforma, yo creo, yo feliz como pastor darle la oportunidad a alguien que hable de la reforma. Entonces sería muy interesante. Pero es una opción. Hay algunos que quizás no van a hacer y hay algunos, incluso en este instituto hay muchos que están estudiando y no hacen nada en la iglesia. Y a algunos pastores quizás no les gusta, ustedes saben, algunos son muy suspicaces, algunos pastores, para prestar el púlpito. Así que, Otra pregunta. sí, Cuando uno hace una clase, o sea, por la experiencia de profesor, hay una introducción, hay un desarrollo y hay un cierre. exacto. Todo eso en minutos. Aproximadamente 10 minutos la introducción, 20 minutos el desarrollo y otros 10 minutos el cierre. O sea, la clase no podría ser mayor de 40 minutos. Pero también tenemos que en nuestras iglesias el auditorio no tiene la capacidad para escucharnos esa cantidad de minutos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? A ver, bueno, dentro de la iglesia, comencemos por lo neuronal. Uno tiene una retención de 25 minutos, 100%. Después va disminuyendo la Sí. atención, ¿cierto? Eh, yo creo que en la iglesia hay mucha diversidad de estilos de aprendizaje. Eh,
por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un grupo, a una escuela dominical o a un grupo de hermanos en un estudio bíblico, hay diferentes hermanos, hay algunos que aprenden más rápido, otros que aprenden más lento, hay algunos que tienen cuarto medio, otros que tienen formación universitaria, y no es lo mismo. Y uno como maestro tiene que pedirle al Señor que les dé esa sabiduría como para adaptarse a todo y hacer una clase para todos en realidad. Entonces, volvemos a la teoría de Vygotsky, por ejemplo. Vygotsky plantea de que nosotros debemos ser sensibles al contexto que yo voy a enseñar, ¿cierto? Al contexto social. No es lo mismo que yo vaya a enseñar a una iglesia de escasos recursos, en donde los hermanos tienen octavo básico, algunos no saben ni leer ni escribir, a que vaya a una iglesia en donde mayormente hay hermanos que tienen una formación universitaria. Entonces, todo eso hay que considerarlo dentro de esto, hay que considerar el contexto. Pero cuando nosotros hablamos de la reforma y la lección que tienen que hacer ustedes, sí, yo creo que en 45 minutos, 40 minutos, o incluso en media hora, ¿cierto? Se puede hacer algo bien generalizado y tomar algunos aspectos básicos de la reforma. La otra consulta, Sí. usted dio ahora varios nombres. Por mi capacidad de retención, de repente me cuesta anotarlos todos. ¿Podría usted, cuando envíe la lección de nuevo, anotar esos nombres porque a veces la traducción no es la misma en unos que en otros? Entonces, Sí, sí. a lo mejor sería interesante. Ya, Me sí. estoy poniendo muy, muy exigente, parece. No, no hay problema, si yo le puedo enviar, sí, exigente igual. No, yo puedo enviar los nombres, le puedo enviar los Claro, nombres juntos. A ponerlo del video como que o sea, no se complica, pero en ahora estoy como súper complicado de tiempo. Podría hacerlo, pero podría juntarle ahí los nombres que hablamos. claro, Como- claro. sí. Muchas gracias. Bueno, Bendiciones. ya pues bendiciones. Dios les bendiga, gracias por la asistencia y vamos a orar entonces para ser despedidos. Señor, te doy gracias, Señor, por Sergio, por Adrián. Yo te pido que tú los bendigas, los guardes, Señor, les des sabiduría, capacidad, Señor, cada día de poder retener y de poder aprender todo lo que están desarrollando durante este tiempo, Señor. Sabemos que es un sacrificio que hacen todos los estudiantes, Señor, pero ese sacrificio es muy valorado por ti, Señor, porque ciertamente es un proceso que va a enriquecer su vida espiritual y también la vida de los que los rodean, Señor, y van a ser de bendición a los que rodean su vida. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, eres maravilloso, no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga, hermano, bendiciones. Bendiciones para usted también. Para Sergio también.